Ucrania decidió, ¿por qué no?, incursionar militarmente, sí, invadir Rusia. Nuevo Zelensky, ¿no? Porque no se le había visto tan arrojado, echado pa'lante. Fue una invasión como tal, ¿no? Con artillería pesada. ¿Cuál sería la política respecto a la guerra, tanto de Donald Trump, que sabemos que tampoco le encanta entrarle a las guerras, contra una Kamala Harris que tal vez sí le estaría inyectando todavía más millones? Es raro tener un Trump sensato. Advertencia, los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien los emite. Come frutas y verduras. Acérquese y tira sus ricos tamales. ¿Y el atole? Con el dedo. Y este intro nunca dejará de ser chistoso, interesante y sobre todo innovador para un podcast así, de chavos para chavos. ¿Cómo estás, Lucy Bravo? Hablando de chavos. Muy 25 bien, años. muy bien. ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, ¿Qué- chavos? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la discoteca? Ya se viene el viernes de reventón. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea su zona horaria. Y si es una zona horaria de Ucrania o de Rusia, déjenme les digo que no serán tan buenos porque inicia una nueva invasión. Justamente Lucy nos va a platicar mucho más a fondo de lo que esto significa. Lo cierto es que ha habido tensión mundial, no solo con el tema de Israel, de Hamás. Bueno, ahora sucede que también tendríamos que volver a voltear los ojos a algo que por ahí, y según los medios y varios medios de comunicación, ya estaba medio enterrado, olvidado, porque era lo mismo de siempre. Pues ya no. ¿Qué está pasando ahora con Ucrania y Rusia, Lucy Bravo? Pues sí, efectivamente, Zelensky dijo, Ujú. not on my watch. Y es que efectivamente, mientras el mundo quizás ya se estaba olvidando de este conflicto entre Rusia y Ucrania y estaba volteando la mirada a otros conflictos, ya sea en la Franja de Sí, Gaza sí, u sí, ahí otras para cosas, aventar para ¿no? arriba. La casa de los, bueno, el punto es La que casa de los babosos aquí, porque lo de la reforma judicial, pero ya veremos qué pasa eso. sí, sí. La realidad es que vaya que dio un giro inesperado esta Ujú. guerra. Eso sí, yo creo que nadie lo vio venir. Es más, ni los estadounidenses. Bueno, de Biden no nos sorprende, pero sí creo que nadie lo vio Ay. venir de los aliados de Ucrania, porque hasta el 6 de agosto el Ujú, objetivo de Ucrania era la liberación del territorio ocupado por Rusia ujú. desde que inició la guerra. Pero de repente las cosas cambiaron porque Ucrania decidió, ¿por qué no?, incursionar militarmente, sí, invadir Rusia. Okey. Rusia, ¿tú sabes? O sea, estamos hablando del territorio gobernado por el hombre que está obsesionado con las fronteras, obsesionado Con con la el... guerra, con un tema bélico, o sea, Rusia históricamente siempre han tenido esta onda. Sí, claro. Y ahora, pues básicamente, pues se le metieron al patio trasero y no pudo realmente hacer nada. Fue un desastre. Entraron por una de las zonas del territorio ruso, pues menos vigiladas, ¿no? Efectivamente habían bajado la guardia porque pues Ujú, todos los esfuerzos están concentrados en el frente de la frontera entre Rusia y Ucrania, es decir, al este del ujú. territorio ucraniano, al sureste, y pues decidieron los ucranianos con esta pues estrategia audaz, una contraofensiva que la verdad nadie se esperaba, que se mantuvo en completa secrecía por obvias razones, hasta que lograron pues su objetivo y lograron pues una incursión militar victoriosa, ocupando más de 1,000 kilómetros cuadrados. Bueno, eso en esa primera invasión, ¿no? Ujú. Y desde entonces, estamos hablando ya 3 semanas, pues ha sido un esfuerzo sostenido. Siguen ahí las tropas, estamos hablando de alrededor de 10,000 soldados ucranianos que participaron en esta incursión y que siguen llegando y que siguen reforzando, provocando incluso el desplazamiento de 120,000 habitantes de la región de Kursk en Rusia y que sobre todo pues les da una probada ahora sí que de su propia medicina a los rusos y lleva la guerra hasta la puerta de sus casas, porque hasta ahora la realidad es que los rusos se habían logrado mantener pues lejanos totalmente de lo que estaba ocurriendo con esta guerra en territorio ucraniano y pues se los llevaron hasta la puerta de sus Uno casas. pensaría que Rusia, con todo este arsenal, con todo este conocimiento bélico, con toda esta historia que tiene,
pues no hubiera dejado cabida a ninguno de este tipo de errores, ¿no? Porque pues eso es lo que fue al final. Si lo están entrando por una zona que no estaba tan vigilada, ¿cómo carajos vas a darte, pues, pues sí, cómo vas a darte la oportunidad de tener una zona no tan vigilada? No entiendo. En realidad, se explica por una sencilla razón. Todos los esfuerzos y todos los recursos están desviados o concentrados en donde está, digamos, la zona caliente de la batalla. Ujú, Y a su vez, estos cruces fronterizos al norte de Ucrania, entre, pues sí, en esa frontera con Rusia, pues están más que nada vigilados o resguardados por pues estos soldados rusos que fueron reclutados por el gobierno de Putin y que en su mayoría son jóvenes, son estudiantes, son pues básicamente personas que no tienen ningún tipo de experiencia militar, los enviaron ahora sí que a la guerra y los dejaron a su suerte, y que pues jamás se imaginaron iban a tener que enfrentarse pues no a un batallón ahí, un ataque ahí con unos drones, no, 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 o sea, fue una invasión como tal, ¿no? Con artillería pesada, con obviamente las tropas que ya mencionaba y todo lo que esto implica. Ahora, muchos, evidentemente, cuando se da a conocer la noticia, no daban crédito, creían que eran noticias falsas, que cómo era posible, porque ujú, aparte, pues se supone eso violaba todos los acuerdos hasta ahora entre Ucrania y sus aliados ujú. para conseguir armamento, para conseguir recursos, para tener, digamos, esa ayuda militar, que la única condición es sí, ok, te damos lo que nos pidas, pero no puedes utilizarlo en territorio ruso. Y lo hicieron, lo cual pues sí también nos demuestra un cambio Un nuevo en. Zelensky, ¿no? Porque no se le había visto tan arrojado, echado para adelante. Sí, y la verdad es que al parecer les está funcionando. Ahora, la pregunta evidentemente es si esto no, pues los pone, digamos, ahora en riesgo de ser víctimas, pues, de Sí, sí, un sí, el contraataque ruso. retaliation. Exactamente, pues, Y eso puede sumamente ser muy fuerte. sangriento, sumamente Población duro. civil, la capital, es decir, Lo sí, sí, cual sí. sí hemos visto en días recientes, pues un incremento, digamos, en la ofensiva rusa, con los Ujú. bombardeos y demás, o sea, una cuestión realmente inclemente, em, pero ahí siguen. Los ucranianos, los soldados ucranianos siguen en estos momentos en territorio ruso y nada más como dato, pues esto que a mí me parece importante también para dimensionarlo. Estamos hablando de la incursión o la invasión militar en territorio ruso más importantes de la Segunda Guerra Mundial, Así de fuerte. algo que no se veía venir y evidentemente los aliados después de que se llevó a cabo la operación sin permiso de nadie, eh, lo calificaron como un éxito porque consideran que entra dentro del margen, digamos, de acción para defender el territorio A mí me ucraniano. parece Y que así lo Zelensky justifican. Zelensky lo tiene muy claro, si no arriesga, no va a terminar ganándole a un gigante como lo es Rusia. Y, pues, parte de arriesgar es hacer cosas que jamás pensaría que podrían llegar a suceder, y ya lo está haciendo. Ahora, y la pregunta que está en el aire y que varios politólogos internacionalistas tendrían que responder es, ¿esto será suficiente y le va a alcanzar para medio tener un atisbo de victoria en cuanto a toda la guerra, o va a ser nada más ahí como una piedrita en el agua? Pues yo creo que son varios elementos. O sea, de entrada, el el aspecto simbólico es importantísimo. O Sí, de sea, acuerdo. estamos hablando de, pues ahora sí que es una daga un poco, ¿no? Al corazón de, pues, este nacionalismo ruso, de esta idea de que son, Que las guerras también luego completamente. se acaban ganando con mentalidad, o sea, es Sí, decir, que son completamente, invencibles, impenetrables, y sí, bueno, pues ahora está esta, pues, vergüenza militar que sufrieron, y sobre todo porque esto ayuda también y de acuerdo con lo que han reportado los medios internacionales, ha también, reavivado esa llamarada, entre los soldados ucranianos que, bueno, sabemos llevan en esto, ya, pues, muchos años, y que ya estaban, pues sí, cansados, quizás claro. desanimados. Entonces, toda esta parte que tiene que ver con el ánimo, Sí, 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 sí. es importantísimo. Y por otro,
pues también ya, o sea, en términos, pragmáticos 100%, pues te sientas a negociar, o sea, si llega a dar una negociación, pues te tienes que sentar a la mesa con algo a tu favor, y entonces, pues en estos momentos sí los ucranianos tienen algo que, pues, Rusia quiere, ¿no? Entonces, y hasta ahora no había ocurrido, hasta ahora siempre había sido al revés. Entonces, yo creo que, pues sí fue una estrategia importante, una estrategia audaz y que no es cualquier cosa, porque estamos hablando de que esa zona específicamente, toda la frontera y otra de las razones por las cuales incluso estaba tan poco vigilada, es que es una zona sumamente minada y precisamente así es como pues se permiten eh, dentro de como estas estrategias militares, pues de alguna manera dejar una cantidad mínima de tropas para de alguna manera nada más quedarse ahí como pues de retaguardia, como lo quieras llamar, porque es muy difícil incursionar en esos territorios porque todo está minado y lo lograron. Eso también me parece increíble porque al final del día, pues sí te habla de una estrategia y del uso de tecnología y de, sobre todo, una experiencia militar ya adquirida por parte de Ucrania que hace 2 años y medio, 3 años, evidentemente no tenían. O sea, este podría ser el inicio del fin de lo que se llama guerra por allá, o podría ser nada más el inicio de algo todavía mucho más crudo y violento de lo que ya hemos visto en estos últimos años. No creo que hemos llegado a ese punto del inicio del fin, ojalá fuera el caso, pero yo creo que sí les da al menos unas fichas más a su favor, les da unas cartas más que jugar a los ucranianos, sobre todo porque con esto pueden volver a vender la idea, sobre todo a Occidente y a sus aliados, de que esta guerra sí la pueden ganar. Es también un poco, pues, del marketing que tienen que Bueno, hacer, vender es tienen un que tema importante ahora que lo mencionas, porque además Estados Unidos no ha dejado de inyectarles dinero, ¿no? El pobre Joe Biden lo agarraron como abuelito este que se hizo viral allá en Brasil, que nomás lo llegan a sacar dinero al cajero, aunque el pobrecito ya estaba en el Valle de los Acostados. A lo que vamos es, ¿cuál sería, y esto es bien importante, hay que plantearnos cuál sería la política respecto a la guerra, tanto de Donald Trump, que sabemos que tampoco le encanta entrarle a las guerras, contra una Kamala Harris que tal vez sí le estaría inyectando todavía más millones o billones de dólares, ¿no? Sí, claro, y yo creo que con esto, y de hecho justo lo decía Zelensky en una entrevista esta semana, pretenden venderle a Estados Unidos, específicamente a Joe Biden, la idea de que la victoria sigue siendo posible, la victoria sí está dentro de las posibilidades del ejército ucraniano, pero como bien dices, la realidad es que Biden pues ya va de salida Ujú. y sí, bueno, habrá que esperar al debate presidencial entre Kamala Harris y Trump para escuchar, esperemos, Su posición realmente real, sí, la claro. postura, sobre todo de Ujú. Kamala Harris, porque de Trump Ya ya lo sabemos. sabemos. Sí, Él sí. está listo para cerrar la llave básicamente Sí, desde el claro. día uno, porque cree que pues es una guerra que de entrada no le corresponde o Ujú. no les compete y que al contrario sería el continente europeo quien tendría que estar invirtiendo la mayor cantidad de Lo recursos. cual tener un Trump sensato es como raro, ¿no? Es como decir: "Oye, pues sí, tienes razón". Es raro tener un Trump sensato. Pues sí, pero al final, bueno, ya aquí entramos entonces a discusión de Los verdaderos el intereses de fondo. leitmotiv de la OTAN, Ujú. pues evidentemente también por diseño Claro. Estados Unidos al considerarse pues vencedor de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, pues diseñó una OTAN también a su conveniencia, donde él quería ser pues el más, o sea, el mandamás. Claro. Entonces, pues ya ahorita con Trump, pues evidentemente eso ya no le gustó y los europeos sí, cómodamente, pues aceptaron ese acuerdo durante muchos años y ahora pues ya se enfrentaron a la dura realidad de que efectivamente quienes son los principales interesados en defender su territorio y esta organización pues deberían ser ellos. Y por otro lado, pues sí, Kamala Harris, pues ya lo sabemos, lleva muy poco tiempo en esta contienda y se ha dedicado a encabezar mítines políticos y demás, pero no ha dado entrevistas, no ha querido pues realmente ahondar mucho en sus propuestas, incluso en la Convención Nacional Demócrata, escuchando su discurso, pues fue Tú lo muy escuchaste en vago. vivo, Lucy Bravo estuvo por allá. Dio algunas pistas, pero se quedaron en eso, en pistas, y realmente su discurso no se alejó de lo que hubiéramos escuchado de cualquier presidente, pues sí, de la posguerra para acá, Ujú, ujú. de Estados Unidos. O sea, es
la importancia sí de la seguridad nacional, de la democracia, y realmente no entró a fondo a los temas. Quizás no era el foro, yo creo que sí, pero también estratégicamente pues lo evitó lo más posible y se ¿Cuándo son los mantuvo debates? en las generalidades. El 10 de septiembre es el primer debate, quizás el único, entre Ujú. Trump y Kamala, y 1 de octubre será el de los vicepresidentes, pero por cierto, se supone habrá una entrevista esta semana, la primera que dan Kamala Harris y Tim Walz a CNN. Vamos a ver qué dicen efectivamente sobre todos estos temas, porque hay tantos, Leo, tantos temas sobre la mesa que esperemos que sí realmente pues la cuestionen y la presionen para definirse y pronunciarse sobre qué pueden esperar, pues no solo los ucranianos, a ver, o sea, el mundo entero, sí, claro, Israel, América Latina, migración, o sea, Sí, lo las que cosas tú están me muy digas. tensas. Lo bueno es que no Entonces, tenemos en pausa las relaciones ni ningún tipo de comunicación con Estados Unidos y Canadá, ¿verdad, estoy a Lucy? punto de ponerte en pausa a ti, así que cálmate. Está buena esa, ¿eh? Entonces, ¿sabes qué? No, ahorita andamos No, en pausa. ¿sabes qué? Oye, ¿pero qué somos? No, Estamos en pausa. Que ese es otro tema que ya también estaremos platicando después, porque, ojo, se está resolviendo esta reforma al Poder Judicial de la Federación. No es cualquier cosa, así que sí, mientras otros países están en guerra, literalmente se están muriendo en las calles, bueno, pues nosotros estamos librando de alguna manera nuestra propia guerra, no solo en el tema político, no solo en el tema de reformas como el del Poder Judicial, sino también de inseguridad. Y ese es otro tema del cual también tendremos que hablar, porque tú lo decías muy bien, y no me acuerdo quién fue el de la frase original, pero cuando Estados Unidos le da una gripa, a nosotros nos da tos, ¿o cómo era? no, cuando Estados Unidos da un catarrito, Ajá. a nosotros nos da neumonía, Neumonía, no, básicamente. bueno, tuberculosis, pero de la que había en la Edad Media. Señores, muchas gracias, Lucy. No, Gracias. gracias a ustedes. Y pues yo nada más agregaría, mi ¿Qué querido Leo, agregarías? que efectivamente, si algo hemos aprendido en esta vida, mi querido Leo, y de las relaciones Ujú. tóxicas, es que pues los breaks, sí, las pausas solo son un preámbulo a la ruptura definitiva. Así que no nos engañemos, ya valió. Me encanta. Y por eso nos vamos a despedir con esta pedazo de canción. Escucha nada más, vean nada más que joya. Gracias, gracias por haber estado aquí en el Atole. Pásenla bien. Gracias por escucharnos. Nos topamos en la siguiente emisión de este su programa distinguido. Hasta la próxima. Adiós.